Hola, Dios te guarde, Dios te bendiga profundamente. Una vez más estamos acá para compartir de la maravillosa palabra del Señor, entendiendo que es su palabra la que nos da vida y vida en abundancia. Abrimos nuestro corazón pues para escuchar la voz de Dios y con la intención, obviamente, de poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Siempre debo recordarles que escuchar la palabra de Dios, por supuesto, nos lleva a fe, pero la bendición se alcanza cuando comienzo a poner en práctica su palabra, sus principios. Y hoy pues comenzamos con una nueva serie. La hemos titulado ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo puede ser cuando pasas por una crisis? ¿Qué tan malo puede ser cuando pasas por un momento difícil? Y la respuesta, bueno, puede parecer obvia, ¿cierto? Porque en cualquier crisis, sea económica, familiar, sentimental, emocional, laboral, cuando se te pregunta qué tan malo puede ser, caramba, la respuesta, como les decía, puede resultar muy obvia. Por ejemplo, si estás enfermo, necesitas tus medicinas para el tratamiento y no las consigues, ¿qué tan malo puede ser eso? Obviamente muy malo, ¿cierto? O que si tienes una amistad, conoces a un familiar cercano, compañero de trabajo, en fin, y lo has notado últimamente muy decaído y él te confiesa que se ha sentido mal, que ha tenido fiebres muy altas, que ha perdido la sensación del olfato y el sentido del gusto también, que ha tenido problemas estomacales, dolores musculares y que sospecha que tiene el virus
el COVID-19 y de repente estornuda y te estornuda en la cara y tú no tienes tapabocas. ¿Qué tan malo puede ser eso? Bueno, obviamente muy, muy malo. Así que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué tan malo puede ser? No solamente pretendemos describir las circunstancias, calificar las circunstancias que te rodean como buenas o malas. Más allá de eso, buscamos es reflejar el carácter, la actitud con la cual vas a enfrentar esa circunstancia que en principio puedes considerar muy mala. Porque ¿a qué nos va a llevar esto? ¿A qué te puede llevar la mirada negativa de las circunstancias? Cuando piensas que todo es tan malo, ¿a qué te puede llevar? Bueno, obviamente podría hundirte en la depresión al ver que no tienes la posibilidad de hacer cambios significativos. Puedes hundirte en la amargura y al fin y al cabo estancar tu vida. O por el contrario, si ves que todo es tan malo, esto puede impulsarte a generar cambios positivos en ti. Y si esto último ha ocurrido, pues te felicito, eres todo un emprendedor, toda una emprendedora. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de cambios, no solamente estamos refiriéndonos a un área en particular, económica, familiar. Estamos hablando de un cambio integral, un cambio en todo tu ser, un cambio en tu identidad, en tu carácter frente a la crisis. Sí, yo sé que podrás pensar que es muy fácil hablar de cambios, de paz, de tranquilidad, de esperanza, de paciencia, cuando no tienes problemas, o al menos cuando no estamos pasando por un problema como el que tú quizás en este instante estás viviendo. Pero déjame decirte que en primera instancia esa es la dinámica de la vida. Hay problemas, hay crisis, y que esas crisis nunca te van a dejar igual. O te van a cambiar positivamente o te cambiarán negativamente, pero nunca va a cambiarte, a dejarte igual. A eso me refiero. Por eso la pregunta, ¿qué tan malo puede ser? ¿Qué tan malo puede ser cuando, por ejemplo, la oración no es contestada? ¿Qué tan malo puede ser cuando sacan ventaja de ti, de tu buena fe? ¿Qué tan malo puede ser cuando no eres tomado en cuenta, cuando eres rechazado, cuando no te han valorado? ¿Qué tan malo puede ser eso? ¿Qué tan malo puede ser lo que está ocurriendo en tu vida si Dios está contigo? Y estas interrogantes las estaremos desarrollando a lo largo de esta serie. Así que, para descubrir la respuesta de Dios, ¿qué tan malo puede ser si Dios está contigo? Vamos a considerar la historia de un hombre que es conocido como un hombre de muchos sufrimientos, ¿no? Que es sinónimo de desgracia, sinónimo de sufrimientos, ¿no? Algunos lo ven así. Y es el caso de Job, la historia de Job. Ya muchos la conocen, pero vamos a considerar su historia para evaluar un poco de qué tan malo puede ser lo que me está ocurriendo, sobre todo si Dios está conmigo. Y yo le invito que leamos Job capítulo 1, verso 8, que dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Y vea la respuesta de Satanás en el verso 11. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara. Y es así como Job entonces pierde todo lo que tenía, sus posesiones. Llega la desgracia a la vida de Job. Dios acepta el reto de Satanás y vemos que sus bienes se pierden, sus hijos mueren de una forma trágica. Vemos incluso que su salud se deteriora. Su misma esposa le dice, oh, maldice a Dios y muérete de una vez. 3 de sus amigos se le acercan para darle algún consejo y lo que tratan de ver es que, y le muestran que si él está como está y lo que le está ocurriendo es porque hay un pecado oculto que él no ha confesado. Oye, ¿qué tan malo puede ser toda esta desgracia para Job si Dios estaba con él? ¿Qué tan malo pudo haber sido entonces para Job toda esta desgracia? Y sabes, más adelante en el capítulo 9, verso 17 al 22, Job nos dice lo siguiente. Porque me aplasta con tormenta y aumenta mis heridas sin causa.
No me deja cobrar aliento, sino que me colma de amarguras. Si se trata de fuerzas, he aquí que es poderoso. Si se trata de juicio, ¿quién le convocará? Si me declaro justo, mi boca me condena. Si íntegro, él me declara culpable. Soy íntegro, ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida. Da lo mismo, por lo cual digo, al íntegro y al impío, él los consume. De su desgracia, Job había sacado una triste conclusión. Y él, en otras palabras, está diciendo, da lo mismo ser íntegro o impío, pues el Señor igual los consume. Da igual buscar a Dios o alejarse de Él, tener a Dios o no tenerlo, porque igual vamos a sufrir. Y esa fue la conclusión triste a la que llegó Job. Sin embargo, uno de sus 3 amigos, Eliú, se le acerca y trata de mostrarle el error en el que Job estaba. Y por eso en el capítulo 36, versos 5 y 6 y 15, dice lo siguiente. En verdad, Dios es muy poderoso, pero no menosprecia a nadie. Él es poderoso y rico en conocimiento. Dios no deja al perverso con vida, sino que hace justicia al oprimido. Y en el verso 15 dice, pero Dios rescata al afligido en medio de sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Y es interesante entonces esta última conclusión, porque en medio del dolor el Señor te hace entender. Hay una circunstancia difícil en tu vida, hay una situación que quizás no puedas comprender el por qué ni el para qué, pero sabes que en medio del dolor, no antes o después, incluso en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, Dios te hará entender la situación por la cual estás pasando, el propósito que hay detrás de todo esto. Pero aquí tu actitud ante la crisis debe cambiar, porque de lo contrario no podrás entender lo que Dios quiere decirte. Sabes, algunas veces sí, Dios se muestra y necesita incluso mostrarse aparentemente como injusto, como en el caso de Job. En otras oportunidades, Dios se muestra incluso aparentemente como inconstante, como en el caso de Abraham. Abraham le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, que haré de ti una gran nación. Pasan los años y ya el viejito tiene a un muchacho y dice, caramba, como que ya se perfila, ¿no?, la promesa de Dios. Sin embargo, tiempo después le dice, sacrifica a tu único hijo, a quien amas tanto. ¿Qué es esto? Al principio dices que me vas a dar una multitud en cuanto a nación, generación, y ahora me dices que mate, que sacrifique al único hijo que tengo. Esto, sin duda alguna, genera un dolor e incluso más dolor sobre el dolor en sí mismo de la crisis. Este sufrimiento, ¿por qué Dios lo permite? ¿Qué es lo que persigue el Señor con todo esto? Y déjame decirte lo siguiente, si tú te sumerges en amargura, al no tener respuesta a estas interrogantes, y te sumerges en amargura, si llegas a sentir lástima de ti mismo y te hundes en la depresión e incluso en la rebeldía, en la rebelión contra Dios, sabes, estarás desaprovechando tu aflicción. Por eso quiero decirte lo siguiente, y tenlo muy en cuenta y guárdalo en tu corazón. No habrá progreso espiritual a no ser que haya muerte progresiva de tu ego. Cuando estamos hablando del ego, estamos hablando de ese orgullo egoísta, de esa ambición egoísta, donde no incluye a Dios en su vida, el deseo de hacer tu propia voluntad o sencillamente hacer lo que mejor te plazca, satisfacer tus deseos egoístas. A eso hablamos acerca del ego, cuando tu criterio se impone sobre encima del criterio de Dios. Entonces, no habrá un crecimiento espiritual en tu vida, no habrá una mejora sustancial espiritual, emocional e incluso física en tu vida si antes ese ego no muere. El mismo Señor Jesucristo así lo declaró. En Juan capítulo 12, verso 24, dijo lo siguiente: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Una persona que no haya sido quebrantada permanecerá llena de sí misma, llena de sus planes, de sus ambiciones egoístas. Una persona que no ha sido quebrantada
permanecerá llena de sus propios juicios y sabes que no habrá un lugar, no habrá un espacio para Dios en su vida. Y eso puede estar ocurriendo en ti ahora. Y por algo entonces Dios está permitiendo la crisis que hoy estás viviendo. Recuerda una vez más, no habrá progreso espiritual a no ser que haya muerte progresiva de tu ego. Si tú aceptas el sufrimiento, no como una derrota personal, si tú aceptas el sufrimiento no desde la negatividad o de la autocompasión, si tú aceptas el sufrimiento triunfalmente, según la mirada de Dios, sabiendo que hay un propósito más allá de todo eso, ¿sabes lo que va a ocurrir? Va a dar fin a ese hábito de estar concentrado siempre en ti mismo, en ti misma. Y ¿sabes qué más? Va a abrir la oportunidad para que la puerta de ese amor conforme al amor de Dios, ese amor ágape, se siembre en tu corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 describió de una forma muy precisa esto del amor ágape. Y no solamente lo describió, sino que enfatizó que este tipo de amor es el más importante, porque podrás tener muchos conocimientos, podrás tener muchas experiencias, incluso podrás hacer cosas muy grandes en tu vida secular o para Dios. Pero si no tienes amor, si no tienes ese amor ágape, entonces serás como un metal que resuena, que hace ruido. No servirá para nada. El carácter de Dios está impregnado de ese amor ágape. Y las crisis, los problemas, van a forjar sin duda alguna tu carácter. Y la idea para Dios es que tu carácter sea como el carácter de Él y que sea ese amor ágape el que inunde todo tu ser. Sabes, en medio de tu crisis tienes una gran oportunidad. Son oportunidades que se presentan y eso es lo que tienes que ver. Y debes preguntarte, Señor, ¿qué oportunidad se me está presentando en esta situación difícil? Y no solamente estoy hablando del punto de vista económico o material. Hay dos oportunidades muy grandes que debes aprovechar en medio de tu crisis. La primera, corregir los pensamientos equivocados que puedas tener con respecto a Dios. El mismo Job confesó que tenía pensamientos equivocados con respecto a Dios y luego, al pasar la prueba, declaró lo siguiente: yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza. ¡Wow! Tamaña declaración, una gran declaración. Señor, te conocía por referencia. Sí, sabía que existías, sabías que eres un Dios bueno, sabía que eres un Dios que está presente con las personas que le buscan, que atiende el llamado. Sé todas estas cosas, Señor. Pero luego, dice Job, ante esta crisis, ya no es cuestión de referencia. No, ahora mis ojos te ven, te palpo, te evidencio tal cual como tú eres. ¿Sabe? Yo siempre he dicho lo siguiente a la iglesia. En un momento de escasez, allí podrás ver a Dios como el Dios de la provisión. En un momento de enfermedad, allí es que podrás ver al Dios como el Dios de la sanidad. En un momento de tristeza o de soledad, podrás ver al Señor entonces como ese Dios fiel, consolador. Así que la crisis que estás pasando ahora tendrá la oportunidad de que puedas corregir tus pensamientos equivocados con respecto a Dios. Y no solamente le ocurrió a Job esto, el mismo salmista David declaró en el Salmo 119 lo siguiente: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119, verso 75. Vio el carácter de Dios y dijo: sí, Señor, reconozco que viene una aflicción que viene de tu mano, pero has sido fiel y sigue siendo justo. Sigue declarando pensamientos correctos con respecto a Dios. En medio de tu crisis, entonces tienes la oportunidad no solo de corregir los pensamientos equivocados con respecto a Dios, sino que también tienes la oportunidad de corregir los pensamientos equivocados con respecto a tu propósito de vida. Dios, al permitir la prueba, persigue una meta muy precisa. Es mostrar lo que has hecho. Mostrar no solamente lo que has hecho, lo que hay en el fondo de tu corazón. Que puedas abrir tus oídos
a la disciplina. Y si procede, si se da el asunto, puedas entonces volverte de tu iniquidad, de de arrepentirte y cambiar tu error, tu vida de error. Sabes, la disciplina forma a los discípulos. Y en Hebreos 12, el escritor habla mucho sobre esto. Y Dios ama a quien disciplina. Así que tómalo, esta dificultad, esta crisis. Cuando te preguntas qué tan malo puede ser, tómalo entonces de una manera triunfal. ¿Qué tan malo puede ser si Dios está contigo? No solo desde el punto de vista físico o emocional, pues muchos dicen, no, yo no siento a Dios. Y es que el acercamiento de Dios no es un asunto meramente emocional. Cuando hacemos referencia al acercamiento de Dios, de que Dios está contigo, estamos hablando, más allá del aspecto físico o emocional, estamos hablando de su propósito. El propósito de Dios está contigo. Si decimos entonces, Dios está contigo, estamos diciendo, su propósito está contigo. Entonces, ¿qué tan malo puede ser las circunstancias que estás viviendo? ¿Qué tan malo puede ser ese problema que estás enfrentando si el propósito de Dios está contigo? Tomando entonces en cuenta el ejemplo de Job, ¿qué es lo que debes hacer? Ante esta situación, que quizás no tienes el control inmediato, ante esta crisis que se vuelve larga, ante esta situación desesperante, angustiosa, siguiendo el ejemplo de Job, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo te invito en primer lugar que optes por confiar en la absoluta soberanía de Dios en cualquier tipo de adversidad. Que puedas entender, Dios es sabio, Dios es soberano. Yo no entiendo esto, ni por qué ni para qué, pero Dios es soberano y sabe lo que hace. Piensa de este modo con respecto a Dios. En segundo lugar, comprende que Dios establece límites y estrictos, tal como ocurrió con Job. Satanás quiso tocarlo, pero Dios estableció límites muy precisos. No hay una situación difícil, es cierto, pero Dios establece también en su palabra que las pruebas que Él coloca no serán más allá de las que tú realmente puedas soportar y que junto con la tentación también da la salida. Entonces, piensa en esto. En estos momentos de dificultad, considera no solamente en confiar en la soberanía de Dios, sino que también considera que hay un límite a este sufrimiento. Por otra parte, comprende que Cristo es tu abogado ante el Padre. En otras palabras, no estás solo, no estás sola. Sí, puedes pensar que en medio de tu sufrimiento, la persona en quien confiabas, pues te ha dado la espalda, o te ha traicionado, o quizás aquel que podría haberte ayudado en lo económico ahora no lo está haciendo, que no tienes ese apoyo moral, que no tienes ese apoyo espiritual necesario para afrontar esta situación y tal vez sí, las personas físicas cercanas a ti, o al menos que tú creías cercanas a ti, ya no están y te dieron la espalda, pero entiende que en esta circunstancia difícil tienes un abogado ante el Señor, Jesucristo, quien intercede por ti. No estás solo, no estás sola. Cristo está contigo. Su propósito de vida está contigo. Y por eso pensamos, ¿qué tan malo puede ser? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos ayuda a recordar esto. Tienes un abogado, tienes un Padre, tienes un Señor que está contigo en esta dificultad. Por otro lado, además de optar por confiar en la soberanía de Dios, además de comprender que hay un límite en este sufrimiento y que no estás solo, que tienes un abogado que intercede por ti, además de esto, acepta, escúchalo bien, acepta la corrección del Señor. Mira, este sufrimiento, esta circunstancia, considérala una bendición para tu vida. Oh, pastor, pero ¿cómo puede ser una bendición este dolor? Sí, puede convertirse en alguna bendición para ti, depende de la actitud como lo enfrentes. Conoce que de alguna manera esta situación va a reflejar o a mostrar realmente cuánto confías en Dios, cuánto descansas en Dios, cuánto amas a Dios o cuánto amas a esas personas que están cerca de ti. Siempre he dicho que en los momentos de dificultad es cuando realmente conoces a Dios.
Cuando estás en tiempo de escasez, allí es cuando conoces a ese Dios proveedor. Cuando estás por una enfermedad, allí es cuando conoces a ese Dios sanador. Cuando estás solo, cuando estás en un momento de depresión, deprimido, triste, allí es cuando conoces al Dios consolador. Así que acepta la corrección de parte de Dios. Considera esta circunstancia como una bendición. ¿Qué tan malo puede ser entonces? ¿Qué tan malo puede ser este problema si Dios está contigo? ¿Qué tan malo puede ser esta circunstancia si el propósito de Dios se está cumpliendo en ti? Si el plan perfecto de Dios está cumpliéndose en tu vida. Recuerda lo siguiente: no habrá progreso espiritual a no ser que haya muerte progresiva de tu ego. Así que alégrate en el Señor. Quiero orar por ti. Sé que es duro lo que estás pasando hoy. Sé que es difícil. Y la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, la gracia de Dios, créeme, estará contigo. Pero afronta esta circunstancia a la manera de Dios. ¿Y qué tal si oramos por esto? ¿Te parece? Dios, estamos pasando por un momento muy difícil. Y hay cosas que no terminamos de entender. Hay situaciones, Señor, que no le demos la lógica. Pero ante todo, Señor, tú eres soberano y sabes lo que estás haciendo. Y me aferro a este pensamiento, a esta idea, Señor. Eres justo, eres fiel, eres misericordioso. Y sé que, Señor, esta prueba la podré soportar estando contigo. Y sé, Señor, que en algún momento va a terminar y será una gran bendición para mi vida. Oh, mi Dios, yo te ruego que puedas entonces de tu espíritu llenarnos y que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor. Sé que estás intercediendo por mí, sé que no estoy solo, no estoy sola, tú estás conmigo, Señor. Y recibo este conflicto, recibo, Señor, esta dificultad como una expresión de amor, pues tú corriges a quien ama, Señor. Y gracias, Padre amado. Dame la valentía, la fuerza para corregir lo que tenga que corregir. Y honrarte, Señor, a pesar de todo. Obedecerte, Señor, a pesar de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te invito, amigo, amiga, que nos visitas, o mejor dicho, la costumbre, que nos estás viendo o que nos visitas en el canal de YouTube. Yo te invito a que abras tu corazón al Señor, a que le entregues el control de tu vida. Y si estás viendo este video junto a alguien creyente, cristiano, que asiste a nuestra iglesia o sencillamente tiene ese temor de Dios, conéctate con esta persona y habla de estas cosas, aliméntate de estas cosas y entrega el control de tu vida al Señor. Y Él hará en ti, hará el milagro en tu vida. No solamente en ti, sino en quienes están a tu alrededor. Así que muchas gracias por escucharnos. Queda la otra interrogante. Hey, ¿qué tan malo puede ser si si la oración de Dios no es contestada? Si quieres saber la respuesta a esa interrogante, entonces sintonízanos el próximo domingo por este mismo horario, en este mismo canal, por supuesto, para que en esta serie, ¿qué tan malo puede ser?, puedas encontrar la bendición poderosa de Dios en tu vida. Dios te bendiga.